principalmente ha sido elaborado, diremos, para prematuros. Siempre es bueno recordar qué ítems toma cada test para hacerlo rápidamente cuando tengamos al bebé a la mano. No, esto lo podemos hacer en menos de un minuto. Tal es así que el Silberman-Anderson toma lo que es el movimiento tóraco-abdominal, tiraje intercostal, retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. De acuerdo al puntaje podemos decir que si está en 1 a 2 será una dificultad respiratoria leve, 3 a 4 dificultad respiratoria moderada y más de 4 decimos que es una dificultad respiratoria severa. Si hablamos nosotros del score de Downes, en el score de Downes ya está hecho más para recién nacidos a término y postérmino, donde en un solo ítem agarra lo que son tirajes. Y también toma lo que es la frecuencia respiratoria, el pasaje del murmullo vesicular, el quejido y el color. Y también hablamos de dificultad respiratoria leve y moderada, si es de 1 a 3, de 4 a 6, acuérdense es igual que el test de Apgar, diremos. No, los puntajes, el leve será de 1 a 3, de 4 a 6 moderada y de 7 a 10 severa. También, les vuelvo a repetir, acordarse siempre estos ítems y ojo que no es el mismo score de Downes que se utiliza en pediatría. En pediatría es principalmente para ver asma, etc. Acá es un score de Downes modificado, no que hay que recordarlo tal como es, porque si ustedes lo buscan en la web les va a salir el de pediatría y eso les pasa siempre a los internos, de que cuando uno les pregunta quieren hacernos la jugadita de la web y nos dicen mal. Entonces, tenemos estos dos tests, llámese el Silberman-Anderson como el score de Downes, para evaluar lo que es el grado de dificultad respiratoria en nuestros bebés. Y si hablamos de síndrome de dificultad respiratoria, vamos a hablar de 3 principales ahora, ¿no? Que son los más frecuentes también, aparte de las bronconeumonías, evidentemente, ¿no? Como es la enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, la taquimia transitoria del recién nacido y la expiración de mecono. Evidentemente esta no es una clase magistral, sino recordar solamente algunos puntos, ¿no? Para ver lo de la práctica, y ahora aprenderemos a evaluar también el grado de dificultad respiratoria de nuestros bebés. Hay diferentes causas que producen dificultad respiratoria. No solamente dificultad respiratoria se produce por problemas respiratorios per se, como puede ser las neumonías, la membrana hialina, etc., sino también problemas cardiovasculares que pueden producir dificultad respiratoria, como son las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema pulmonar, problemas digestivos también, la atresia o fístula esofágica, las hernias diafragmáticas producen dificultades respiratorias hasta severas, problemas neuromusculares, incluso una anemia puede producir dificultad respiratoria, metabólicos, una hipoglicemia. La asfixia podría producir también dificultad respiratoria en nuestros bebés. ¿Cómo lo diferenciamos? Principalmente, miren, si nosotros vemos el test de Silberman-Anderson, habla del quejido. El score de Downes también nos habla de quejido, que es lo único que se repite en ambos dos. Y el quejido, ya en clases anteriores hemos estado diciendo, de que si nosotros encontramos quejido en un bebé, podemos decir que es un problema respiratorio per se el que tiene este bebé. Entonces el quejido nos puede diferenciar bastante de cualquiera de otro tipo de problemas que pueda tener nuestro bebé. Empezamos con lo que es la membrana hialina. Ustedes yo sé que se acuerdan bien, pero vamos a hacerlo rápidamente esto, ¿no? Que se presenta principalmente en recién nacidos pretérminos o prematuros, ¿no? Que pueden tener un antecedente de asfixia perinatal y que les lleva a dificultades respiratorias progresivas. El empeoramiento de esto nos va a llevar a atelectasias en el recién nacido, ¿no? Y a mayor requerimientos de oxígeno. Entonces el tratamiento será reposición con surfactante, ya que es un cuadro que se presenta por déficit en la producción de surfactante y principalmente en los prematuros menores de 34 semanas, ya que sabemos que a las 34 semanas recién tenemos la cantidad suficiente de neumocitos tipo 2 para sintetizar este surfactante, ¿no? Y muchos de ellos
pasarán a hacer la terapia mediante ventilación asistida. En el examen físico lo que vamos a encontrar en la membrana hialina es la taquimia, tejido expiratorio, o sea, evaluar siempre con el test de Silverman-Anderson, diremos. No retracciones torácicas, aleteo nasal, podemos encontrar cianosis que puede ser central o periférica, puede haber edema, disminución de diuresis, de pulsos periféricos, murmullo vesicular, inclusive podríamos escuchar hasta crépitos. En la radiografía de tórax encontramos diferentes grados, ¿no? En el grado 1, por decir, solamente son imágenes reticulogranulares finas que no van a confluir. En el grado 2, estas imágenes reticulogranulares ya confluyen, ¿no? Apareciendo broncograma aéreo que no sobrepasa la silueta cardíaca. Mientras que en el grado 3, este broncograma aéreo ya sobrepasa esa silueta cardíaca, ¿no? Y va inclusive hasta la periferia. En el grado 4 ya es el más severo, diremos, donde encontramos incluso imágenes de atelectasia bilateral, un broncograma aéreo visible en todo el pulmón, o sea, es como un silencio, diremos, pulmonar. No es el grado más severo, diremos, que casi ya no lo vemos desde que utilizamos el surfactante exógeno en estos casos. Como complicaciones podemos tener los neumotórax, ¿no? Puede haber también neumomediastino, me parece que por ahí hay otra imagen mejor del neumomediastino. Pueden también haber problemas de enfisemas intersticiales, hemorragias pulmonares, neumonía asociada al ventilador, como al llevar un cuadro posterior que ya es crónico, como es la displasia broncopulmonar. Dentro del tratamiento, lo principal siempre hablamos de prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir la prematuridad. ¿No? Prenatalmente, entonces, es labor de los ginecobstetras prevenir esta, porque a nosotros ya una vez que nació ya no podemos prevenir esa prematuridad. Entonces haremos una prevención y manejo del trabajo de parto prematuro, administración de corticoides prenatales para inducir la maduración pulmonar y perinatales, prevención y tratamiento de asfixia en caso se presente. Como tratamiento tenemos el surfactante exógeno, ¿no? De acuerdo a qué tipo de surfactante se utilice, pero ya la mayoría de la literatura ahora habla de administrar surfactante exógeno de porcino, que es el que más se parece al humano, diremos, ¿no? Y los volúmenes también son más pequeños, ¿no? Y oxigenoterapia, evidentemente. Inicialmente el tratamiento va a ser, ni bien nace el bebé, administrarles un CPAP nasal, ¿no? Para que haya un buen reclutamiento alveolar, diremos, y en casos más complicados utilizaremos la ventilación mecánica. ¿Alguna pregunta en lo que es membrana hialina? Estamos haciéndolo cortito, ¿no? Pues ya todo esto lo han llevado en teoría ustedes. ¿No hay preguntas? Muy bien, seguimos. Entonces hablamos de otra patología como es la taquimia transitoria del recién nacido. Esta taquimia se produce por falta, diremos, de eliminación o de reabsorción de este líquido pulmonar fetal. Sabemos que normalmente intraútero esos pulmones están llenos de líquido, que se llama líquido pulmonar fetal, que aproximadamente es de 30 ml por kilo. Durante todo el trabajo de parto, este líquido se va a ir eliminando, gran parte a través del canal vaginal por compresión del tórax del bebé al pasar por el canal vaginal, y la otra parte se reabsorbe a nivel de los ganglios linfáticos. Pero si no hay ese trabajo de parto y no es un parto autóxico, ¿qué va a pasar durante una cesárea? Ese líquido va a quedar dentro de esos pulmones y eso va a producir esa dificultad respiratoria, ¿no? Entonces es un proceso que por lo general líquido y se resuelve aproximadamente en 24 a 72 horas. Generalmente al diagnóstico de taquimia llegamos por exclusión. Primero tenemos que buscar si es una membrana hialina o si es una bronconeumonía
o si es un síndrome de aspiración meconial o cualquier otro tipo de causas. Y cuando ya no tenemos de qué agarrarnos, de repente decimos no puede ser, y si es nacido por cesárea y más aún a término, pensamos en una taquimia transitoria. Entonces es la taquimia, ¿no?, que nos lleva a, en el examen físico, encontramos dificultad respiratoria, que podemos ver de acuerdo a escala de Silverman-Anderson o score de Downes, qué grado de dificultad respiratoria hay. En casos graves podemos encontrar cianosis, ¿no?, campos pulmonares sin estertores, y se autolimita en 24 a 48 horas. La radiografía de tórax podemos encontrar cualquier cosa, como hiperclaridades, herniación de parénquima, rectificación de arcos costales, imágenes de atrapamientos de aire, aplanamiento del diafragma, etc. No, por eso en estos casos, por decir de taquimia, sería bueno tomar una radiografía después de las 6 horas y probablemente encontremos una radiografía normal después de las 6 horas, para no confundir solamente con el pulmón húmedo que se va a presentar mientras no se reabsorba ese líquido pulmonar. El diagnóstico diferencial vamos a hacerlo con diferentes patologías, como estuvimos diciendo. Si no remite esta taquimia después de las 72 horas de vida, o más bien aumenta esta dificultad respiratoria, pensaremos que mi bebé tiene una neumonía o bronconeumonía, un problema infeccioso, buscar también cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar o hemorragias pulmonares, ¿no? Entonces va a ser de acuerdo a la evolución también que podamos diagnosticar estas taquimias. Tratamiento, evidentemente, solamente es observación, darle nutrición enteral mediante lactancia materna, ¿no?, y la oxigenoterapia, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro bebé. Entonces, si hablamos de la alimentación, vamos a dar lactancia materna exclusiva directa si su frecuencia respiratoria es menos de 60 por minuto. Si está entre 60 y 80 por minuto, le daremos esa lactancia materna a través de una sonda orogástrica. Y si su frecuencia respiratoria es más de 80, mejor lo dejamos en ayuno para evitar las broncoaspiraciones. Deberemos mantener a nuestro bebé bien ventilado y oxigenado, no manteniendo una saturación entre 90 a 95%. Si tiene cánula nasal y no mantiene este tipo de saturaciones, es mejor colocarle un CPAP nasal, ¿no? Y la mayoría de nuestros bebés, de acuerdo a la literatura, hablan de que va a requerir pequeñas concentraciones de oxígeno, máximo dicen del 40%. ¿Alguna pregunta de taquimia transitoria? Y seguimos en lo que es el síndrome de aspiración meconial. Evidentemente, para hablar de síndrome de aspiración meconial, tenemos que tener el antecedente de que encontramos un líquido amniótico meconial. Si no encontramos este líquido amniótico meconial durante el parto, no podemos hablar del síndrome de aspiración meconial, porque ¿de qué meconio estaríamos hablando? Este síndrome, SAM, diremos, puede ser leve, moderado, severo. Y esto se habla de acuerdo a parámetros de gasometría y de taquimia en nuestro bebé. Si es un SAM leve, obviamente los gases arteriales van a estar normales y va a haber taquimia, solamente taquimia. Si es un moderado, ya los gases van a estar anormales y podemos encontrar taquimia o algún grado de dificultad respiratoria mayor. Y si es severo, este generalmente lleva a la mayor complicación del SAM, que es la hipertensión pulmonar persistente. Puede haber dificultad respiratoria, distensión del tórax, signos de posmadurez en nuestro bebé, o sea, ya la piel descamada, cordón impregnado de meconio, ojos abiertos, algún grado de asfixia al nacer, etc. También podemos tener uñas largas teñidas de meconio, ya hablábamos de la piel descamada, etc. Y al examen físico podemos encontrar roncos, crépitos, aspiración prolongada, y muchos de estos cuadros van acompañados de asfixia. Tórax, miren, los hallazgos son de imágenes algodonosas difusas con signos de atrapamiento de aire, o sea, horizontalización de costillas, aplanamiento del diafragma,
¿no? Y como ven, casi no hay ese famoso broncograma aéreo, ¿no? Entonces, cuando vean este tipo de imágenes algodonosas difusas, más el antecedente de haber encontrado meconio durante el parto, hablamos de lo que es el síndrome de aspiración meconiana. Podemos encontrar también cuadros de atelectasias en nuestros bebés, ¿no? El famoso neumomediastino, miren cómo se dibuja ese corazoncito bonito, ¿no? Alrededor del corazón hay como un halo negrito, diremos, que dibuja bien este corazón. A eso le decimos el famoso neumomediastino. También puede haber, hablábamos de famosos signos de atrapamiento de aire, ¿no? El neumotórax, ¿no? Que evidentemente tiene que ser evacuado para que nuestro bebé mejore, porque si no se evacúa, ese bebé puede inclusive fallecer. El manejo en estos casos va a ser principalmente un manejo respiratorio. Habrá que pedir entonces radiografía de tórax, gases arteriales, ¿no? Y veremos cómo está su oximetría, ¿no? Para hacerle un control, diremos, de oxígeno. En casos severos nada más se inicia tratamiento antibiótico. Cuando yo estudié igual que ustedes, se iniciaba tratamiento antibiótico a todo sano, inclusive leve. Ahora no, los leves, incluso algunos moderados, solamente observamos y damos oxigenoterapia o suplemento de oxígeno, como lo quieran llamar, siempre y cuando requiera el bebé. Pero en casos severos sí hay que manejarlo con tratamiento antibiótico. Sabemos que el meconio es estéril, pero también es un buen caldo de cultivo, ¿no? Para el crecimiento bacteriano. Por eso es que se utiliza y es la única, diremos, entidad en la cual damos tratamiento antibiótico preventivo, diremos. En caso sea necesario, habrá que administrar ventilación mecánica, inclusive llegar a alta frecuencia, la administración de surfactante. Se dice que el meconio no consume, sino lo hace inestable al surfactante. Entonces hay que administrarle surfactante para que mejore ese compliance, diremos, en el bebé. Y en los casos más severos llegaremos en estos bebés a hacer o a administrar oxigenación por membrana extracorpórea a corazón abierto. En el Perú solamente se han realizado algunos casos en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, porque allí hay un solo médico que se fue a capacitar a Chile, y es más, vino un chileno a hacer esta oxigenación por membrana extracorpórea. Esperemos con el tiempo tener también en todos los hospitales este tipo de procedimiento. Este es un cuadrito, ¿no? Para diferenciar estos tres tipos, diremos, de dificultad respiratoria más frecuentes. Llámese membrana hialina, taquimia transitoria del recién nacido y el síndrome de aspiración meconiana. Evidentemente en la taquimia se presenta por persistencia de líquido pulmonar, ¿no? Los factores de riesgo son cesárea, macrosomía, sexo masculino, también productos de madres asmáticas, sedación materna. Como manifestaciones clínicas podemos encontrar taquimia, cianosis, quejido expiratorio, aleteo nasal. Y en las radiografías podemos encontrar los famosos signos de pulmón húmedo que hablábamos, de acumulación del líquido interlobal, infiltrado parenquimatoso, líneas preiliares, ¿no? Sobresalientes, una leve cardiomegalia, etc. En la membrana hialina se produce por déficit de surfactante, generalmente en los bebés prematuros, más frecuente en el sexo masculino y en los hijos de madres diabéticas. Manifestaciones clínicas: dificultad respiratoria con taquimia, hipoxia, cianosis, y en las radiografías infiltrados homogéneos, ¿no? Volúmenes pulmonares disminuidos, y podemos ahí agregarle de repente las famosas imágenes en vidrio esmerilado. En el síndrome de aspiración meconial se produce por irritación pulmonar y obstrucción por el meconio, ¿no? Generalmente en bebés postérmino, y necesariamente hay que encontrar, como les decía, el meconio en líquido amniótico. Puede haber taquimias, hipoxias y llevar inclusive a atelectasias y consolidaciones. Con esto, la parte teórica, que siempre trato de hacerla pequeñita,